Muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues. ¿Estás muteado, Camilín? Hola Alejandra, buenas tardes a todas y todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida al capítulo número 19 de este Arte más Memoria. Es un proyecto que hemos realizado durante todo este periodo de confinamiento lo hemos destinado a conversar, ¿no?, de distintos temas. El capítulo de hoy es un capítulo bastante especial. Está dedicado a un proyecto que vamos a lanzar mañana con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre. Y para poner un poquito eso en contexto, les vamos a explicar a quienes nos están escuchando de qué se trata. En esta etapa como de confinamiento y pensando en la conmemoración del 11 de septiembre, quisimos trabajar un proyecto que fuese un poquito más íntimo, o sea, que aludiera un poco a este momento especial, ¿no?, que donde tuvimos mucho en esta cosa como de la intimidad, del confinamiento, de la reflexión, y en ese contexto surge esta idea de epistolario de la memoria. Epistolario de la memoria básicamente es una convocatoria a nietos y nietas de víctimas de la dictadura, a quienes nosotros convocamos a escribir una carta a su abuelo o abuela ejecutada o detenido desaparecido, y así traer al presente, en el fondo, a estas víctimas, pero en la voz de estas nuevas generaciones. En este contexto, nosotros nos vinculamos y nos asociamos, y empezamos a trabajar el proyecto, con Teatro La Memoria y Teatro La Provincia. Bueno, dos compañías de teatro emblemáticas, muy importantes en el trabajo en torno a la reflexión de la memoria de nuestro país, y a ellos les encargamos un poco trabajar estas lecturas o estas interpretaciones dramatizadas, que iban a ser las lecturas que se iban a pedir a actores y actrices. Y bueno, y un poco vamos a hablar de esto. Tenemos aquí invitados especiales. No sé si quieres agregar algo más, Camilo, antes de Bueno, la verdad es que como cada 11 de septiembre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos realiza un acto para honrar a las víctimas, a las vidas arrancadas por el terrorismo de Estado. Y este año, como decía, era un año especial porque debido a la pandemia y al confinamiento nos obligó a repensar la conmemoración conjuntamente a Rodrigo Pérez y a Alejandro y a Alfredo Castro, y actrices y actores también como la Cata Saavedra, la Leila Selman, que nos acompaña. Hemos querido dar voz a estas nuevas generaciones a través de las cartas que tienen una mirada particular y muchas cosas que decir. Entonces mañana vamos a lanzar esta plataforma virtual a las 18 horas a través del Facebook Live del museo, quizás a través del YouTube del museo también, y a través del sitio Conectados con la Memoria. Entonces queremos contarles un poco más el detalle de este hermoso proyecto y vamos a pasar a presentar a quienes nos acompañan hoy día en este programa. Bueno, presentamos entonces a nuestros invitados que pueden ver ahí en la pantalla. Catalina Saavedra, actriz, a Leila Selman, actriz también que nos acompaña desde San Pedro de la Paz, a Rodrigo Pérez, psicólogo, dramaturgo y actor. Y estos son nuestros invitados a este nuevo capítulo de Arte más Memoria. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Ahí están. Bueno, vamos a partir contigo, Rodrigo, porque la primera pregunta en el fondo es una pregunta que es un poco también para conocer qué hay detrás de aceptar una invitación como esta. ¿Por qué cuando les presentamos la idea, Teatro de la Memoria y Teatro de la Provincia, deciden hacerse cargo o ser parte del proyecto y tomarlo y hacer toda una propuesta artística que vamos a lanzar mañana la vamos a conocer, pero ¿cuál es la motivación principal, crees tú, que está detrás de haber aceptado ser parte de un proyecto como este? O sea, no hay una motivación para aceptar, no se podía no aceptar. O sea, es súper... cuando uno es convocado a este tipo de conmemoración, y sobre todo por el Museo de la Memoria, que no solamente tiene
las características que todos conocemos, sino que además es vivido, sentido por los familiares de las víctimas de la represión política como su casa. Uno no puede decir que no. Ahora, el proyecto era muy hermoso. Ahora, si no hubiera sido tan hermoso, también hubiéramos dicho que sí. Así que la pregunta no, no ha lugar. Nosotros tenemos que estar ahí, no cabe otra posibilidad de estar ahí. Y nos sentimos de verdad honrados de ser nosotros los convocados por ustedes para de alguna manera hacer la dirección artística, entre comillas, de esta recopilación de pequeñas cápsulas, testimonios, que es finalmente lo que ustedes organizaron en una hermosa página, maravillosa página, que es la que se lanza mañana. Eso. Si quieres cuento un poquitito cómo convocar a las personas. Sí, dale. Claro, claro, cuéntenos. Lo que a mí me pareció interesante cuando supe del proyecto es primera cosa que era apuntar a la tercera generación que no, aparentemente no se había apuntado tanto, vale decir la tercera generación, nietos, nietos que la mayoría de ellos, diría yo, no alcanzaron a conocer a estos abuelos que fueron víctimas, ¿no? Eso, y cómo se vincula a través de un lazo familiar con una persona que no conocieron. Eso me pareció súper interesante. Tuve que leer las 30 cartas, son 30 cartas donde hay más de 30 nietos, porque algunas cartas vienen con una patota de nietos escribiéndole al abuelo o abuela, que es muy bonito eso también. Y yo sentí que la idea esta como del glamour del actor, lo cual es una estupidez, es una aberración, sobre todo a partir del 18 de octubre, cuando Chile despertó, esta cosa ya de las estrellas no corre mucho, decidí convocar a actores, dentro de los cuales hay estrellas, pero con un carácter ciudadano, que a mí me parece súper interesante. Nosotros como actores y gente de teatro somos trabajadores, y somos trabajadores que también rendimos homenaje a las víctimas en tanto ciudadanos, en tanto trabajadores, pueblo que trabaja, eso es lo que somos. Claro, tenemos una expertise, hablamos de alguna manera, pero no era una interpretación de las cartas, sino una empatización, no sé si existe la palabra, empatizar con aquello y prestar la voz en mi calidad de ciudadano, primero que nada. Después actor para no furciarse, digamos. Pero la entrada a este material hermoso que son estas cartas era desde el afecto, la empatía con aquel nieto que le escribe a su abuelo, nieto, nieta. Lo que hice fue, además, respetar el género cuando no se trataba de patota de nieto. Entonces, nieta es leído por actriz, nieto por actor. ¿Sí? Y lo que me pareció también tremendamente interesante es una tarea en que estamos metidos nosotros como compañía y como Teatro La Memoria también, Teatro La Provincia y Teatro La Memoria, que es la idea de la descentralización. Entonces traté de abrir en la medida de las posibilidades este trabajo también a actores de región, yo encuentro que una gran gracia y un deber moral hacerlo. Y así tenemos actrices, porque fueron mujeres las de la región, de Concepción, la Leila que está ahí presente, de Valparaíso, de La Serena, de Puerto Montt, de Chancahue, Rengo al ladito, hay un universo ahí de actrices que no es solamente aquello de Santiago. Porque además el horror vivido a partir del 11 de septiembre del 73 no es algo que ocurrió en Santiago, sino que ocurre en todo el país. Había que convocar, en la medida de lo posible, al resto del país, a los trabajadores del teatro de otras regiones, a participar acá. Hola Rodrigo, qué gusto verte, aunque sea por pantalla. ¿Cómo estás? Oye, a mí me gustaría apuntar la pregunta en el sentido de saber, con todas estas cartas, con esta diversidad de historia, ¿cuál es el tono, cuál es el color que quisieron darle a ustedes? Porque supongo que hay un abanico que representa, o sea, cada carta representa tanto un nieto como un abuelo, nieto, nieta, y que deben ser dispares, deben ser diversas. Entonces, ¿cómo abordar esa diversidad? Sí,
Es bien particular porque son súper diversas. Hay un punto en común que después lo voy a tocar que me pareció notable, impresionante y conmovedor. La primera y prácticamente única indicación a los actores es la resonancia con esa historia que está puesta ahí. O sea, yo decía quién es, cada actor vio quién era su respectivo abuelo, digamos, y la lectura es de la resonancia afectiva. Entonces hay, no sé, pues hay uno de los Maureira habla del fútbol y que el abuelo era bueno para el fútbol y es muy simpático, eso lo hace Fanfifo, por ejemplo, Francisco Osa, y es muy simpático, es muy casi te diría hasta chistoso por momentos, que es muy lindo eso, porque son afectos verdaderos. Hay otros que son para llorar a gritos, y se llora a gritos. Quiero decir, la honestidad de los afectos que aparecen son los que están puestos ahí. Hay unos que son una lectura de puro amor, porque el que lee es puro amor, como las chiquillas que tenemos acá presentes. Sus lecturas son muy amorosas, y eso es muy lindo. Entonces, tan diversas las cartas como diversos son la aproximación a la carta por parte de los diversos actores. Hay un porcentaje muy alto, yo diría que mayoritario, de nietos que no conocieron al abuelo, y lo que sorprende y conmueve es la falta, la existencia de una falta, porque es una falta que atraviesa las generaciones, ¿no? Y lo otro que a mí me parece conmovedor, y con esto ya dejo hablar porque he hablado mucho, que hay un lugar bastante común en la mayoría de las cartas, y es una referencia a cómo estos nietos están viviendo la revuelta a partir del 18 de octubre. Eso es notable, notable e impresionante, donde aparece a propósito de la revuelta el orgullo de ser nietos de quien son, y de alguna manera, me da terror decirlo porque no soy quien para decirlo, pero yo sentí, soy súper honesto con eso, sentí que en muchos casos hay un cierre de un círculo, a propósito de su participación activa a partir del 18 de octubre del año pasado, que es algo con lo que uno podría haber especulado que se iba a encontrar, pero se me pasó. Y una voluntad real de cambiar también las cosas, ¿no? De Chile en el que vivimos, quizás, ¿no? Ahí hay una unión también con esos abuelos que también lucharon por Chile. Absolutamente, absolutamente. Y lo cierran, y lo están haciendo. Están en la calle, dice, estamos en la calle, lo dicen los nietos chicos, los nietos estudiantes de enseñanza media son para morirse. Sí, no, yo leí alguna, yo leí alguna y vi algunos videos que no lo voy a comentar acá porque los vamos a lanzar mañana, pero la verdad es que lloré en todos los que vi. Los encontré muy fuertes. Bueno, lo que teníamos precisamente en ese proyecto, o sea, en la idea inicial, ¿no? Y que creo que, bueno, después la gente juzgará si se cumple un poco o no, o mucho o poco, digamos, pero era el diálogo, ¿no? El diálogo entre el pasado y el presente también, y esas conexiones que se podían dar en este puente que queríamos hacer a través de esta plataforma. Pero como que le estamos contando a la gente muy así, en abstracto. Entonces, antes de pasar a conversar con nuestras invitadas, nuestras actrices invitadas, vamos a mostrar una primicia, digamos, que es un pedacito de cada una de las lecturas, de la lectura que hizo Leila, de la lectura que hizo Catalina, y vamos a conversar de eso después de que mostremos estos videitos, a ver si digamos, la internet y la conexión nos lo permite para que pueda la gente apreciarlo un poquito. Así que crucemos los deditos para que salga todo perfecto y podamos ver esos videos. Así que ahí, adelante estudio, digamos. Querido abuelito, si soy sincera con usted, no sé cómo empezar a escribirle sin que se me forme un nudo en la garganta, con un sinfín de emociones. Uno de mis anhelos más grandes era poder tener una foto suya, y hace aproximadamente un año tuve la gran bendición de poder verlo. No se imagina todas las veces que le pedía a Dios que me diera la oportunidad de poder verlo en mis sueños. Era mi única esperanza para poder conocerlo de alguna manera, antes de que llegara a mi teléfono una foto de usted. Y en ese momento uno no se imagina lo valiosa que se puede transformar una simple foto.
una simple foto para los ojos de otras personas, pero para mí es un tesoro que es invaluable. Si me dieran un deseo, pediría sin pensar lo que pudiera bajar un ratito del cielo y poder abrazarte, conversarte de mi vida y decirte lo mucho que te quiero, a pesar de no haber podido tener la dicha de conocerte. Gracias por darme el padre que tengo. Mi papito es un hombre extraordinario. Para mí es mi héroe, es mi vida, y no sabes lo bendecida que me siento de tener los padres que tengo. Vivo lejos de casa y no es fácil estar lejos de mi familia. Todo se vuelve más difícil cuando mamá y papá no están ahí para sostenerte cuando te caes o para un abrazo cuando tienes un mal día. Los abrazos de mamá para mí llenan mi alma y todo parece ser más fácil. Y los besos de papi recargan mi vida y me hacen sentir segura. Cuando él me abraza, vuelvo a ser niña. Mi abuelo Jorge nunca estuvo ausente en mi vida. Me costó mucho llamarlo abuelo. Siempre era Jorge Peña. Pocos años faltaron para conocerte. 4. Si existieras, tendría tantas cosas que decirte y que preguntarte. Sin conocerte me dolió tu pérdida y me duele, pero eres a quien miro para pedirle fortaleza y claridad, por lo que hiciste con tu vida, por el mensaje que quisiste darnos, que ahora suena muy fuerte: equidad. Si hay algo en los últimos 20 años que he ido descubriendo, es que una de mis mayores misiones de vida es mantenerte vivo, abuelo. A través del arte, a través de la magia, a través de los colores, de la música. Eres sin duda mi ángel de la guarda. Y desde que tengo conciencia de ello, jamás volví a sentirme sola. Si supieras cuántas veces te he imaginado. Cuando iba creciendo veía con más claridad la magnitud de tu legado y la gran persona que fuiste. Gracias por todo, Jorge. Y sigue guiándome como lo he imaginado hasta hoy. Bueno, ahí hemos visto, las cartas no están hasta el final, pero es impresionante ir escuchando, ¿no? Lo que hay en esos relatos. Y nada, esta pregunta va para las dos. En realidad lo que quiero saber, y yo creo que todos quieren saber, ¿qué les pasó? ¿Cómo estuvo la emoción ahí? ¿Cómo se enfrentaron a esto? Nada, ¿qué les pasó? ¿Cómo abordaron un tema como este? No sé, ¿quién quiere partir ahí? ¿Leila? Ah. No, mira, yo la verdad, como dice el Rodri, esta invitación a través, digamos, de Museo de la Memoria, Teatro de la Memoria, Teatro de la Provincia, la recibimos obviamente como casi como un deber, ¿no? Yo pienso que nuestro oficio, evidentemente, o así a mí me gusta entenderlo y así me gusta practicarlo, debe ser un canal para contar historias necesarias, ¿cierto? En eso siento que tenemos bueno, algunos, no todos, pero yo por lo menos siento que tengo un deber político en relación a todo lo que se debe y todo lo que hay que hacer y todo lo que queda por hacer y todo lo que hay que remediar todavía, ¿no? Entonces fue muy hermoso, el Rodri nos asignó las cartas, o no sé quién, a mí me llegó esta, de este abuelo que tenía mucho que ver con la música, y la verdad es que, claro, la leí y imaginé mi propia ausencia de abuelo, y eso que mi abuelo no fue una víctima de la dictadura, pero sí fue un ser muy comprometido, entonces yo imaginaba como que me puse en el rol de esta niña, mujer joven, que evoca a su abuelo a través de esta carta y me emociona en relación a las otras cartas, que algunas las pudimos ver un poquito ya cuando se hicieron. Me impresiona cómo realmente, en muchos casos, realmente no se muere. O
sobre todo en las historias familiares, donde el peso del abuelo, el tataísmo, como decía Jorge González, usaba ese concepto, que decía que era la mejor religión, seguir, digamos, el legado de los grandes abuelos. Y en todos los casos fueron grandes abuelos, grandes personas, grandes seres, grandes jóvenes en ese tiempo, y supongo que también por eso los mataron, por eso los cercenaron, porque eran unas personas que tenían un real aporte de interés de que ese Chile cambiara. Entonces, más que leer un par de veces la carta, como decía el Rodri, fuimos como un canal de voz para transmitir medianamente la emoción de esa carta. Entonces creo que también me gusta mucho porque no hay una interpretación, no hay una caracterización, sino que somos básicamente nosotros mismos actores conscientes con nuestro instrumento vocal que hace que estas imágenes revivan al personaje. En este caso los abuelos, que son mayoritariamente hombres. Creo que en su totalidad son hombres. Todos. Son todos. En esta vuelta, sí. En esta vuelta son todos. Creemos que es un proyecto que puede tener continuidad. Y ojalá, porque deben haber tantos nietos y nietas. Y además también la otra vez veía como una especie como de estadística que las víctimas de la dictadura en general, mayoritariamente fue gente muy joven, Claro, que seguramente muchos no tuvieron mayoría. hijos, ¿cierto? Y un porcentaje, no me acuerdo cuál, pero era como de 36 para adelante, que seguramente eran estos que ya tenían hijos. Bueno, también en esa época la gente se volvía más loquita y tenía hijos más jóvenes. ¿Cachai? Pero había un amplio espectro de gente que tenía entre 14 y 24 años, que fueron los que mataron. Pero nosotros notamos esa falta igual de presencia de víctimas mujeres que hubo, obviamente minoritaria, de manera minoritaria en el primer momento, pero sí que nos despertó inquietud también de cómo mostrar y cómo en el fondo hacer visible y darle voz también a esas víctimas mujeres, como pensando en una segunda etapa también del proyecto. Sí. Oye, Leila, ¿tú cómo te enfrentaste a esto? Bueno, bien parecido a lo que hablan acá los chiquillos. Primero, como esa, no poder decir que no. También no querer decir que no, pero sobre todo no poder decir no y recibir esta carta como una especie de tesoro, de joyita, de cosita que necesitaba una voz y que se decidió que fuera la mía, y yo muy responsablemente, muy conmovida, la leí lo mejor que pude, absolutamente yo conmovida con ella también, y considerando que era un proyecto hermoso, de gran valor, de gran importancia, y nada como prestarme para lo que sea en ese sentido. Nací en el año 1976, en medio de 3 años después del bombardeo de La Moneda, y en medio de tanto espanto. Y nada, pues solo me queda hacerme responsable como pueda y aceptar cualquier invitación que tenga que ver con ello, ¿no? Eso. Bueno, yo quería agregar que, contándoles un poco también a la gente que nos está escuchando, que está por las redes sociales conmoviéndose, ¿no?, con lo que está escuchando acá, que el trabajo de recopilación de las cartas lo hizo específicamente el área de colecciones del museo. Y no fue tan fácil como se puede pensar. No es que la gente, lo digo porque puede haber una sensación de que es fácil hacer un ejercicio de memoria para esas familias, y no lo es. Hubo que abrir el tema en algunos casos, y fue doloroso para algunos, para otros, bueno, mucha ansiedad, porque
quizás ya era, esos tatas ya estaban presentes en las conversaciones, pero no en todos los casos. Entonces, ahí también hay un valor, ¿no? En este esfuerzo emocional, diría yo, que hicieron estos grupos familiares por ser parte de este recuerdo, ¿no? De este rendir un poco un homenaje a este familiar, ¿no? Del que aparece en cada uno de los relatos de manera distinta. A nosotros nos tiene muy también contentos y contentas de haber podido tener lo que habíamos hablado, Rodrigo también lo mencionó al principio, la presencia regional es muy importante. El horror de la dictadura no solo ocurrió en Santiago, ni en la región metropolitana, y por eso también es bello que algunos de los relatos, para que cuando la gente conozca en la plataforma, ver que hay la presencia, por ejemplo, campesina es muy importante, y está ahí, y uno nota, hay mucha carta que tiene que ver con gente que trabajó el campo, que estaba, digamos, en trabajo forestal también, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de que ahí también pasaron cosas. Entonces, creo que eso tiene el proyecto también, que es bien bonito, y por eso también les comentaba esto de que hay otras agrupaciones de otras regiones que se quisieron sumar, porque también hay un interés ahí de mostrar que también en regiones pasaron cosas tremendas. Entonces, tiene ese valor que creo que es muy importante para descentralizar lo que decíamos anteriormente. Bueno, vamos a recordar que estamos en un programa en vivo que se llama Arte más Memoria. Para las personas que se están sumando a la transmisión, estamos hablando de un proyecto que se lanzará mañana a las 6 de la tarde, que se llama Epistolario de la Memoria, y estamos aquí con la parte creativa, así, artística de este proyecto, que es Rodrigo Pérez, Leila Selman y Catalina Saavedra, que nos acompañan. Tú, Rodrigo, hablaste en un momento de que había cada actor y cada actriz le puso como un toque a veces en esta lectura. A mí me gustaría como preguntarle a Leila y a Catalina ¿qué creen ellas que fue ese toque que le pusieron a su respectiva lectura, por decirlo así? Bueno, yo... es difícil. A ver, la ternura, creo yo, ¿ah? A mí me provocó mucha ternura leer la carta, o sea, ver cómo le hablaba esta nieta a su abuelo desde un amor infinito a pesar de no haberlo conocido, y de cómo su padre se preocupó de que ella lo conociera. Entonces eso me parece de un amor tan profundo, y desde ahí creo que pude leer la carta, pude ser el canal. Eso básicamente, la ternura y el amor infinito y el abandono también, este abandono que está presente en la carta y que muchos hemos vivido de distintas maneras. Me pareció como el lugar perfecto para poder leerla. ¿Y a ti, Yo, sí, yo como que sentía que esa carta tenía mucho orgullo, tenía mucha admiración, bueno, yo creo que todas las cartas están escritas con mucho amor, con ese amor heredado seguramente de los padres de estos jóvenes o no tan jóvenes que escribieron estas cartas. Es como que eso me gusta mucho, cuando la gente no se olvida, es porque se va heredando el recuerdo, porque siempre se evoca, siempre se habla, siempre se recuerda, hay anécdotas que cuentan los hijos, que en este caso son los padres de los escritores. Entonces, básicamente eso, era como el orgullo del legado que dejaba este señor en relación sobre todo a la música. Ella agradecía mucho eso. Creo que tenía mucho de orgullo, de amor, de admiración y de agradecimiento. Es muy potente eso que comentaba ahí delante, Cata, perdona, Rodri,
que las personas, que muchos de estos abuelos o nietos o nietas no conocían a sus abuelos, pero sin embargo le hablan como si lo conocieran porque hay una transmisión oral, ¿no? De los papás, de las mamás. Entonces Sí, un poco claro. eso, que las personas se mueren cuando se olvidan. Que si el recuerdo Sí, sigue trayendo a la memoria de alguna manera, siguen presentes, ¿no? Eso es muy bonito. Eso se eso es palpa en las increíble. casas. Sí, y Sí. eso es increíble y sobre todo yo creo que pasa, no creo que pase con todos los muertos, pero sí creo que pasa con los muertos o con las personas que existieron y que dejaron algo importante que es imposible de olvidar. Yo creo que hay muertos que seguramente fueron muy malas personas y que se olvidan rapidito. O sea, creo que lo que no se olvida es lo que realmente tuvo en alguna existencia una consistencia potente en relación a cualquier estado, al compromiso con la familia, al compromiso con el país, al compromiso político, al compromiso con el trabajo. ¿Viste? Algo como, por eso siento que para no ser olvidado hay que tratar de ser siempre mejor persona y dejar algo ahí que sea inolvidable. Oye, Eso. Rodríguez, yo te quería Perdón, preguntar, sí, sí, a propósito de lo que dice la Cata, ya, que también, claro, estas personas fueron muertas, asesinadas, digamos, eh, porque estaban en algo. eh, y estaban en algo hermoso, estaban en la construcción de un país que podía haber sido, y fue truncado ese proyecto. Y ellos eran arquitectos de ese proyecto, obreros de ese proyecto, constructores de ese proyecto. Por eso ese recuerdo no está destinado de alguna manera a no desaparecer. Y por eso se transmite. Hay un orgullo enorme, porque ellos murieron no en un accidente. Ellos fueron arrebatados de la vida. Y en ese sentido, el recuerdo va a seguir estando, mal que les pese a los que les pesa. Eso. oye, y yo quería hacer una pregunta a propósito de eso, Rodrigo, de que tú comentaste, de que respecto de esta como, de la revuelta social del 18 de octubre, ¿tú crees que esta generación, y a ustedes también, chicas, sí, como tuvieron acceso a las cartas, obviamente, ¿les parece que hay como una generación distinta? Se nota ahí una valentía, siempre se habla, ¿no? De que aquellos que propiciaron, digamos, en un comienzo toda la revuelta, que fueron los secundarios, los estudiantes, no, son esa generación que no tiene miedo, ¿no? ¿Les parece que en los textos aparece eso? De que es efectivamente abordamos una tercera generación que es distinta en ese sentido. Absolutamente, es distinta porque ellos son distintos, pero también porque el contexto es muy distinto. Pero es realmente sorprendente, porque yo diría que, no sé, el 80%, el 90% de las cartas lo nombra. Nombra y nombra su relación afectiva con el movimiento, aparte de su participación activa, no solamente efectiva, ¿no? Su participación activa. Y fantasean con la presencia del Tata caminando por la calle al lado de ellos. De verdad, lo hacen mucho. Yo creo que, bueno, es cuestión también de la experiencia de uno, cómo vivimos nosotros los primeros días de la revuelta al lado de la gente más joven. Y claro, venía el toque de queda y uno decía, ya me devuelvo. Y los compañeros más jóvenes decían, ¿y para qué? Me vuelvo para la casa, ¿no? ¿Y para qué? Y al final uno se quedaba. Eso no era imaginable en una generación, y en esta generación sí es imaginable. Hay un poder nuevo que parte por aquí, ¿eh? Que parte por la transmisión en vivo de los hechos, ¿no? Ahora, lo que es maravilloso es cómo ellos suman al movimiento. No es que solamente que se sientan orgullosos, ellos lo llevan al lado, van caminando con el Tata al lado, y eso es muy conmovedor. Y siento que algo pasó importante, que va a ser importante para las familias también, pero es una intuición nomás, que tiene que ver con no que se acaba algo, pero sí hay un círculo que se cierra y se pasa a otra cosa, por parte de estas nuevas generaciones, parientes, familiares de estas víctimas. Me parece que es muy potente eso. Yo ahí lo que Sí, yo creo que dice, también hay una, perdona, creo que hay una claridad
en relación a que hay una claridad, hay un sin miedo, y creo que en las nuevas generaciones hay una cosa bien más concreta, no tan romántica, de que las cosas tienen que ser de otra manera y que no van a permitir de que sigan alargando este elástico de impunidad y no solamente en relación a la situación política, sino incluso a la situación ambiental, al medio ambiente, a la ecología, al mundo. Eso a mí me parece, o sea, a mí me impresiona, por ejemplo, la cantidad de jóvenes veganos que hay. Impresionante. Es muy impresionante. Así como una hiperconciencia Sí. de que el mundo tiene que ser de otra manera y con valor. Y bueno, obviamente que hay también un sector grande de jóvenes que no están ni ahí y que tienen otras cosas en la cabeza, pero estamos hablando de una generación bastante combativa y valiente. Eso es lo que yo siento. Yo quería volver un poco a lo que decía Rodrigo delante, no hago esto, voy a hacer el libreto, pero en relación al acompañamiento, yo soy hijo y nieto de personas que fueron asesinadas por la dictadura, y en la revuelta me sentí con ellos en la Plaza de la Dignidad casi físicamente. Había una reconexión ahí emocional muy bonita, y de eso, ¿verdad? Yo lo viví, Rodrigo, directamente. Era para sumar a eso, no lo hago nunca, pero me emocioné con lo que dije, y es verdad. Es verdad, yo sentí a mi padre y a mi abuelo presentes en Plaza de la Dignidad. ¿Tú quieres decir que hay una cierta comprobación de eso que Rodrigo percibe? Exacto, claro, no es una cosa ni mística ni mágica, sino con una sensación real, ¿no? Claro, es que son 47 años y es una generación, esta es una generación clave, que tiene una distancia suficiente quizás para alejarse un poco del miedo y como atreverse, o sea, y existir de otra manera. Es como, ahí es donde me parece como súper importante entre esta generación que es clave y el ejercicio de memoria que hay que realizar constantemente para que este cierre se produzca de una manera, bueno, que este Chile es tan difícil, pero que se produzca de una manera, ojalá, lo más sana posible en relación a nuestra historia y a estas nuevas generaciones que vienen de otra manera, que vienen mucho más sanas, si se quiere. Bueno, contarles que tenemos hartos comentarios a través de las redes sociales, personas que saludan a Catalina, y tenemos hasta una persona que está escuchándonos desde Minnesota, imagínense. Así que estamos bien escuchados, y eso se agradece. Bueno, tenemos como nuestra pregunta colectiva final para ir cerrando un poco, y como pedirles un poco que nos digan si hay que seguir, bueno, es obvio, es como un poco obvia la pregunta en ese sentido, pero ¿por qué hay que seguir conmemorando, haciendo este tipo de ejercicios de memoria? ¿Por qué hay que seguir dándole? Y en ese sentido pedirles un poco que nos haga la invitación a la gente para mañana. ¿Por qué es importante estar presente en gestos como este, creen ustedes? O sea, un poco como que va para todos la pregunta, para ir cerrando. Yo quiero decir, no, bueno, yo creo que no es tan difícil la respuesta. Este es un país que la impunidad chorrea, pero por todas partes, y sigue reproduciéndose. Entonces, yo tengo mi teoría que que ya se ha dicho, lo hemos dicho de hace 47 años, hasta que estas heridas no se cierren, hasta que la justicia realmente no sea justicia, no va a haber tranquilidad en ese sentido. Para mí es simple, no es una cosa como ni de venganza, sino que, y en todo orden de cosas, creo que es un país que debería atreverse a ser más sincero, a dar la cara, a dejar de ser ratas en todos los aspectos, ¿no? No solamente las ratas, sino que también las conductas ratonas que uno mismo tiene a veces,
Entonces creo que esa es la lucha eterna, por lo menos para mí, hasta que la dignidad se haga costumbre. Si ese eslogan encuentro que es fantástico, y es básicamente eso. Así que nada, y creo que es bueno hacer el ejercicio, que hay gente que lo olvida, de preguntarse en qué puedo aportar yo como ciudadana o ciudadano o como profesional a que esto se repare. Eso, ese por lo menos es mi anhelo, mi trabajo, mi objetivo. Y mi lucha solidaria, y no solamente en relación a mi propia historia, sino que al de al lado. Eso tenemos que aprender a mirar al de al lado y saber de qué se trata. Sí, yo quisiera decir que ojalá se pudiera decir solo para que nunca más vuelva a ocurrir, pero no estamos ni siquiera en ese punto, porque como decía la Cata, la impunidad es una cosa terrible. Entonces siento que es una invitación también a la responsabilidad cívica de hacernos cargo del país en el estado que está, en el estado de impunidad. Y en ese sentido no nos queda otra que resistir y resistir, y hasta que haya justicia, hasta que encontremos justicia de alguna manera acercarnos a ella, porque no ha existido. Entonces quisiera terminar antes de morir diciendo para que nunca más vuelva a ocurrir, y se recuerda para eso, pero yo creo que estamos en ciernes de decir solo eso y nada más. Bueno, y Rodrigo, que parece que había tenido un problemita con su internet, pero aquí está volviendo. Rodrigo, ¿estás? ¿Cómo va tu conexión? Ahí está en la... ¿Me caí yo todos? Tú. Pero te estamos esperando aquí, Yo felices. le echaba la culpa a todos. Miren, ahí está la hermosa gráfica de esta conmemoración. Tenemos, bueno, ahí hay un gesto de una persona que visitó el museo y que van dejando mensajes, ¿no? En esa parte de la velatón que todos conocemos del museo. Y Rodrigo, habíamos hecho Rodrigo, ¿estás ahí? Rodrigo. Sí, estoy aquí. Ah, ya. Rodrigo, ¿Me escuchan? que habíamos hecho una pregunta. Perfecto. Sí, habíamos hecho una pregunta colectiva a propósito de por qué importante la conmemoración esta, porque hay que seguir conmemorando. Para ir cerrando el programa, y estábamos como en esa última reflexión y nos faltaba tu comentario al respecto. Escucha, no escuché los de ustedes. Va a tener que ser solito. Yo creo que es una tarea, una función de todos como sociedad, pelear el oído. Por lo tanto, el ejercicio de la memoria, ejercicio de memoria, sino como de pelea. Porque yo creo que es la única manera de construcción de un Chile distinto. Se nos acaba el tiempo, hay que hacerlo ya. Y por eso tenemos que trabajar sin dejar jamás la memoria. En todo ámbito, esto es una conmemoración en nosotros, en el oficio teatral, por ejemplo. Volver siempre a los temas que tienen que ver con la memoria. Es fundamental, estamos construyendo. La única manera de construir es con memoria. Eso. Oye, y yo quería invitarles, bueno, quería hacer un comentario antes también que me pareció muy interesante la textura y el sonido que hay detrás de las cartas, que creo que es un elemento que aporta mucho, le aporta un ambiente y una consistencia muy grande. Y lo otro, me gustaría que hicieran una invitación al lanzamiento del epistolario que tendrá lugar mañana por esta misma plataforma, por el Facebook Live del museo a las 18 horas. ¿Quién se lanza? Yo, me encanta lanzarme primero. Sí. Dale, Cata, dale. No sé si se han dado cuenta. No, mira, yo encuentro que, bueno, por todo lo que hemos hablado, pero encuentro que es muy interesante escuchar la voz de los nietos.
es fresco, es actual, es lo que estábamos hablando, es la visión nueva de un pasado en relación a la opinión que han tenido en relación acerca de sus propios parientes y en relación a su propio país. Creo que son cartas muy, a pesar de lo dolorosas que pueden ser, son muy amorosas y muy alentadoras para seguir en esta lucha. Así que esa es mi invitación, a escuchar la frescura de estos nietos y nietas. Sí, yo los quiero así como invitar a lo que a mí me pasa con la invitación, ¿no es cierto? Que lo encuentro muy atractivo, muy interesante, muy sobrecogedor, conmovedor. Quiero puro, porque yo no las he visto, entonces quiero puro que llegue mañana para poder conectarme y escuchar a estos nietos cómo le hablan a sus abuelos que no están. Encuentro que es maravillosa, una maravillosa experiencia que ojalá todos podamos, o muchos podamos vivir. Eso. Sí, yo también quiero invitar a que tengan, como dijo la Leila, una experiencia, porque no solamente un gesto político, en el sentido de decir es importante estar, conmemorar, escuchar, sino también es una invitación a vivir una experiencia, a tener una experiencia afectiva, racional, de una conexión distinta con la historia, entrar por otra puertita a la historia de nuestro país. Y eso es muy hermoso y muy valorable como una acción del Museo de la Memoria. Me parece que es hermoso esta invitación que nos hacen a todos finalmente, a vivir una experiencia que nos vuelva a conectar con la historia de este país y nos da luces de cómo seguir para adelante. Eso. Bueno, yo antes de que cerremos, quisiera dirigir unas palabras a toda la gente que está detrás de este proyecto, todas las personas, al equipo de Teatro de la Memoria, al equipo de Teatro de la Provincia, a cada actor y actriz que trabajó en esto, porque nunca nos vimos más que por estas pantallas, para poder generar un proyecto como este. Y por supuesto al equipo del Museo de la Memoria, que también ha trabajado un montón por este proyecto. Estoy muy contenta, muy orgullosa, porque sé que mañana vamos a tener un bonito momento para poder recordar a los que ya no están con nosotros. Entonces, a Maritza también hay que nombrarla, que ha sido fundamental. ¿A quién? Maritza. Maritza Estrada tiene ahí, claro, ha tenido un rol importante. Así que quería dar ese agradecimiento a todos y a todas los que estuvieron en este proyecto. Y vamos cerrando, Camilo. Bueno, vamos a agradecer a las personas, al público que nos ha acompañado también, a la Cata, a la Leila, al Rodrigo. Es muy rico tenerlos aquí presentes y además de que hagan parte de este proyecto, de que hayan aceptado agarrar este proyecto y hacerlo propio. Y les recordamos a todas las personas que nos están mirando que este es un programa digital que está dentro de las plataformas del museo, conectado con la memoria.cl. Lo pueden volver a ver, están todos los capítulos. Y vamos a volver el próximo jueves a las 12 con el capítulo 20 de Arte más Memoria, que será dedicado en exclusiva, Alejandra, a esta serie, ¿no? Héroes Invisibles, que se acaba de estrenar ayer a través de Chilevisión. ¡Está buenísima! Entonces vamos a tener aquí a directora, productora que han trabajado en ese proyecto. También vamos a tener la presencia de la actriz Paola Latus. Entonces vamos a poder conversar un poco de lo que ha sido ese trabajo que se está mostrando a través de las pantallas de Chilevisión. Así que están también invitados ustedes que están presentes si quieren escucharnos el próximo jueves, pero para la gente estamos el próximo jueves a las 12 nuevamente en este Arte más Memoria. Así que muchas gracias. Nos vemos. Y lo más importante es conectarse mañana, 18 horas. A las 18 horas. Del museo para el lanzamiento de Epistolario, que es nuestra conmemoración del 11 de septiembre, donde además durante toda la jornada
van a estar ocurriendo cosas por los medios digitales del museo y en otros lugares también. Supongo que en el Estadio Nacional se reunirá también. Así que invitamos a todos a participar de manera activa en estos diferentes y diversos ejercicios de memoria que habrá a lo largo de todo Chile. Nosotros vamos a remar para la casa, así que los invitamos a conectarse a los 18 con el epistolario de la memoria para que vean este estupendo trabajo que ha realizado Teatro La Provincia y Teatro La Memoria conjuntamente con el museo, de darle voz a estas nuevas generaciones. Bueno, yo ahí voy a reforzar, por si no se escuchó también mi compañero, que la programación del museo de mañana es desde las 8 de la mañana, con la transmisión Sintoniza con la Memoria, esta transmisión radial, ¿no?, construida con los archivos del museo, que va entre las 8 y las 6 de la tarde. Luego vamos nosotros a las 6 y concluimos con las imágenes de alrededor de 1800 imágenes de las víctimas de la dictadura que vamos mostrando para quienes quieren homenajear también ese momento. Así que ahí ya estamos con toda la información entregada, nos despedimos. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Rodri, por haber estado con nosotros. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Carla, Rodri. Chao. Chao.